no nos pide demasiado, ¿sí? Es decir, solamente calcular la primitiva y ya está. No es un cálculo de área ni ninguna aplicación práctica que ustedes puedan ver en otros casos. Entonces vamos a ver, tratar de ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Vamos a tratar de dejar acá al costado algunas ideas o tips, ¿sí? Que podamos llegar a aplicar. Yo lo voy a poner como cuentas auxiliares. Y este tipo de problemas con integrales hay que tratar de tomar un paso para atrás y de evaluarlo más con sentido común y haciendo un poco de prueba y error qué funciona y qué no, ¿sí? Esto lo decimos siempre eh, en otros casos, pero porque es así, es bastante artesanal. Entonces, primera cuestión, uno siempre tiene que fijarse de si nosotros hasta ahora conocemos dos técnicas, sustitución, ¿sí? Versus partes, ¿no? Y uno dice, bueno, primero, ¿por qué iría por las técnicas si no trataría de resolver esta integral de una forma más fácil? A primera vista, nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones bien distintas, el x, ¿sí? Con el seno de algo, ¿sí? Con lo cual, ya desde el vamos sabemos que no es una integral que podamos ir a la tabla de integrales y buscarla. Va a haber una parte de la resolución del problema que sí es buscar el resultado en la tabla y después reemplazarlo, eso sí. Pero no es lo que podemos hacer de entrada en este caso porque por lo que se ve es una función compleja, ¿sí? Entonces va a haber que desarmarla un poquito y luego seguir trabajando en cuestión. ¿Está bien? Entonces, primera cuestión, una sustitución, esto como tips, ¿eh? No lo tomen digamos como palabra santa porque no lo es. Básicamente puede ocurrir cuando hay una composición, ¿sí? Es una de las cosas que puede ocurrir, o cuando básicamente, por ejemplo, la derivada, ¿sí? De una parte, entre comillas, está escondida, ¿sí? En la función. Esto es algo bastante visual y ya les digo, puede funcionar en el 90% de los casos, pero con tal de que no funcione en uno no invalida el resto de la cuenta, sino que simplemente es más útil en algunos casos que en otros. Ya desde el vamos vemos que de las dos partes de la función seno tiene una composición puesta acá. ¿Sí? Es decir, yo por ejemplo vamos a llamar a esta parte A y a esta parte B, ¿no? Entonces B, como si fueran dos funciones por separado, ¿no? O sea, mi función original, f, ¿sí? Es la multiplicación de dos partes, ¿no? A y B. Y B, en este caso, me queda como seno de 4x al cuadrado más 7. Entonces yo lo que veo acá es que hay una composición. Eso ya me da la pauta de que es muy probable de que sustitución se pueda usar. Ahora, cuando hay una composición, siempre la lógica es la misma. Yo tengo que sustituir la parte que está dentro de la composición porque después, cuando la derive, probablemente me va a ser útil en las cuentas que vaya a usar. Entonces voy a probar de decir, bueno, es probable que tenga que usar sustitución porque está esto presente. Y esa sustitución me va a decir que lo que está dentro, es decir, lo que está en la capa más interna de la composición, es lo que tengo que reemplazar. Generalmente es así. Entonces digo, bueno, voy a elegir la sustitución. ¿Sí? En este caso voy a elegir u, que me va a quedar como 4x al cuadrado más 7. ¿Sí? Y luego lo que voy a hacer es derivar esto. ¿Sí? Porque la sustitución me pide eso, que reemplace y luego derive. Entonces voy a hacer, la derivada de esto me queda 4 por 2x, ¿sí? Más 0 y luego multiplicado el diferencial de x, que esto siempre va, ¿sí? Y es parte de la regla que vamos a aplicar. Entonces diferencial de u me queda como 8 por x por diferencial de x. Entonces en la cuenta yo tengo que ser capaz de resolver mi u, ¿sí? Pero también tengo que despejar mi diferencial de x, porque esto es parte del problema también, ¿sí? No es simplemente que es un tipo de nomenclatura que está ahí tácitamente y que no cumple ninguna función, ¿sí? O sea, lo tenemos que poner, digamos, en cuestión. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar este diferencial de x que como está multiplicando, digo 8 por x está multiplicando, lo voy a pasar esto dividiendo para el otro lado. Entonces diferencial de x me termina quedando diferencial de u sobre 8x. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es reemplazo esto en mi cuenta. ¿Sí? Entonces, voy a ver, yo los reemplazos los voy a escribir en verde. Voy a dejar la ecuación original digamos, en lápiz. Entonces pongo x por seno, reemplacé lo que está dentro, que es este u. Entonces esto me queda 4x al cuadrado más 7. Y luego el diferencial de x, que es esto, entonces pongo por diferencial de u dividido 8x. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer con esto, básicamente es, ¿cómo me doy cuenta si mi cuenta está bien hecha o no? Yo lo que tengo que hacer es fijarme que mi sustitución me tiene que quedar en términos solamente de mi letra original. Así que es el, acá me equivoqué, esto es u. Entonces yo digo, bueno, este 8 que está dividiendo
es como si fuera a multiplicar por 1/8. Acá tengo x por seno de u. Y acá tengo diferencial de u dividido de x. Con lo cual, x con x se cancela, ¿sí? Y la expresión que me queda en este caso es 1/8 de la integral de seno de u. Entonces yo tengo que mirar esto y decir, bueno, yo en este paso, ¿no? Esperen que haya una llamada para hacerlo acá. En este caso, eliminé, entre comillas, la x, ¿sí? Justamente porque la cuenta está bien hecha, ¿sí? Mi sustitución está bien hecha si pude sacarme esa variable incómoda por esta expresión. Si lo pude hacer, buenísimo. Y lo que me quedó sí es una expresión más simple, porque fíjense que esto sí puedo ir a la tabla y fijarme cuál es la integral, ¿no? Yo me fijo que la integral de seno de x, ¿sí? Como función, la integral es menos coseno de x, ¿está bien? Entonces, en este caso tiene una u, pero no importa. Entonces, esto sí puedo, el paso siguiente, hacer tabla, ¿sí? Entonces, esto básicamente es, digo, veo la tabla, lo reduje al problema algo más simple y sí puedo directamente decir, bueno, si es este caso, la integral que le corresponde es este otro, ¿está bien? Entonces ahí pongo por menos coseno de u, ¿está bien? Y una vez que ya tengo la expresión, que ya me saqué el problema de la integral de encima, vuelvo a reemplazar acá, ¿sí? Entonces en este caso vuelvo a reemplazar porque mi problema original está con la variable x. La variable u es apenas un comodín que me sirve momentáneamente y nada más. Y acá falta algo que es la constante, que esto lo tengo que sumar siempre, siempre, porque es parte de la familia de funciones con las cuales yo voy a trabajar. ¿Bien? Entonces esto me termina quedando, esto es más por menos que es menos, que me queda menos 1/8 del coseno de u, que en este caso es 4x al cuadrado más 7, y luego la constante. Y listo, ya con esto me quedan listos todos los puntos que tenía en mente. Si ustedes, esto obviamente la resolución está, yo la voy a dejar abajo en la descripción del video con el link al parcial original, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este caso es que si quieren chequear en el examen que la cuenta está bien hecha, simplemente lo que hay que hacer es derivar la función original y listo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Yo por ejemplo en este caso tengo, ¿no? Mi función f original me quedaba como x por seno de 4x al cuadrado más 7, ¿está bien? La f mayúscula la llamo la integral de mi función, que es lo que acabo de resolver, ¿sí? Entonces en este caso esto me quedaba como lo que puse recién, menos 1/8 de coseno de 4x al cuadrado más 7 más una constante, ¿está bien? Entonces, yo para pasar de f mayúscula a f minúscula, esto lo que hago es derivo, ¿sí? Y por otro lado, si paso en sentido contrario, tengo que integrar, ¿está bien? Entonces, en este caso, yo tendría que hallar, ¿sí?, la derivada de lo que encontré, o sea, de f' de x. Entonces aplico la regla de siempre. F' de x me queda menos 1/8, que es una constante, no hay problema. Luego tengo la derivada de coseno, que es menos seno, ¿sí? Fíjense que es una función compuesta, así que no hay problema. Y luego tengo la derivada de lo que está aquí adentro, que es 4, bajo el 2 multiplicando, o sea que me queda 8x. Y luego la derivada de la constante, que es un 0. Entonces fíjense, menos 1/8, menos por menos es más, voy a tener 8x. Y voy a tener seno de 4x al cuadrado más 7, 8 con 8 se va, y vuelvo a tener esta función que tenía al principio. Entonces estos tips, si ustedes están en el examen y quieren